Buenas tardes, es un gusto para mí y para todos estar esta tarde en estos coloquios en salud pública y epidemiología que estamos haciendo en conjunto, esta vez con la Universidad de los Andes, la Fundación Santa Fe de Bogotá y nos unimos también desde la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Hoy tenemos a la doctora Zulma Cucunúa con una presentación que estoy segura les va a interesar muchísimo, que es qué dicen las simulaciones de COVID-19 sobre Colombia y América Latina y cómo interpretar esta información. Entonces yo quisiera invitar a la doctora Zulma Cucunúa. La doctora Zulma Cucunúa es médica con maestría en salud pública y doctorado en epidemiología de las enfermedades infecciosas. Trabajó para el Instituto Nacional de Salud de Colombia, donde realizó varios proyectos de investigación sobre enfermedades tropicales. Completó un doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas en el Imperial College en 2017. Hizo un postdoctorado en modelamiento de vacunas. Actualmente trabaja para el Centro de Análisis de Infecciones Globales de la Facultad de Medicina en el Imperial College en modelamiento matemático de enfermedades infecciosas. Bienvenidísima, Zulma, qué honor y qué gusto tenerte con nosotros esta tarde. Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Sí, te estamos escuchando realmente. Aprovecho para decirles que si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat. Estaremos pendientes para resolverlas más adelante. Buenas tardes, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación al profesor Luis Jorge Hernández y por supuesto a todos los colegas que van a estar comentando, como Andrea Ramírez, Darío Londoño, Fernando de la Hoz y por supuesto a María Luisa y a todos ustedes, muchas gracias. Voy entonces a presentar durante aproximadamente 40 minutos algunos elementos para analizar lo que son las simulaciones de COVID-19. No me voy a centrar particularmente en Colombia, pero voy a hacer como un recorrido por América Latina y en términos generales por el modelamiento y cómo hacemos para interpretar esta información. Entonces, me voy a centrar en analizar potenciales escenarios de COVID-19 para América Latina. Ese va a ser el centro de la presentación. Para poder pensar en estos escenarios, entonces voy a introducir algunos conceptos y cómo los usamos en modelamiento. Entonces, en modelamiento, dependiendo pues del tipo de infección del que estemos hablando, siempre necesitamos tener un escenario contrafactual, el cual, pues, la idea es siempre compararlo con las potenciales intervenciones. Para esta pandemia particular de COVID-19, esas potenciales intervenciones las conocemos hoy en día como de tipo mitigación o de tipo supresión o contención. El escenario contrafactual entonces siempre va a ser un escenario sin intervenciones. En la práctica pues es un escenario que nunca existe, tanto en epidemiología como en otras disciplinas que también utilizan comparación de esos escenarios contra escenarios contrafactuales. Este escenario sin intervención pues no existe, aunque en la teoría podría existir. En la práctica, dado que somos conscientes de que existe un problema, siempre hay una cierta actitud de los seres humanos y de las sociedades que hace pues que este sea un escenario hipotético que en la práctica no existe, pero que se requiere de alguna manera para tener cómo comparar la potencial efectividad del resto de las estrategias. Estas estrategias, como decía, para COVID-19 se basan como en dos grandes categorías, una que se conoce como mitigación y la otra como supresión, que al final debe llevar al objetivo de la contención. Y son muy diferentes y por ello es crucial entender esa diferencia, porque nos llevan a caminos pues muy distintos, a pesar de que a veces parezca que las estrategias son similares, pero nos llevan como a escenarios totalmente distintos. Entonces, la mitigación corresponde a un control de la transmisión, es decir, a una disminución de la velocidad a la cual ocurre esa transmisión, pero solo con el fin de reducir el pico de la epidemia, con el fin de estar dentro de las capacidades hospitalarias y capacidades del sistema de salud. Teóricamente podría llevar a inmunidad de rebaño, es decir,
a evitar que haya como una segunda o tercera o más ola, pero se caracteriza porque hay siempre una transmisión activa. El objetivo no es parar la transmisión, sino que el objetivo es que haya una transmisión, digamos, como más controlada, pero siempre el número reproductivo va a estar por encima de 1. Mientras que el objetivo de la supresión o la contención es llevar a un control de la transmisión donde el número reproductivo sea menor de 1 y, por supuesto, dado que disminuye la exposición de la población drásticamente a la infección, entonces no lleva a inmunidad normal. Esto es importante porque algunos países, más allá de la supresión y la contención, llevan a lo que se llama la eliminación local del virus. Ustedes tal vez han escuchado algunos países como Nueva Zelanda o algunas partes de algunos países también, cuyo objetivo es llevar a la eliminación. ¿Y cuál es el objetivo de llegar a la eliminación local? Es como retomar la vida anterior como era, sin necesidad de estarse preocupando por el virus, básicamente. Pero pues eso es algo también que puede suceder hipotéticamente. Entonces me voy a concentrar principalmente en lo que es mitigación y supresión. Para entender esto también es importante entender que hay una relación entre el número reproductivo básico y la tasa de ataque, una tasa de ataque que se da en un escenario contrafactual sin intervenciones. Esa relación entre el número reproductivo básico y la tasa de ataque determina por mucho pues, las acciones que vamos a tomar. Entonces, por ejemplo, para influenza del año 2009, influenza A, H1N1, se estima que el número reproductivo básico era menor de 1.5 y pues eso nos lleva a una tasa de ataque en ese escenario contrafactual sin intervención de aproximadamente el 50% de la población. Si pensamos en la pandemia de influenza de 1918, que se estima que tuvo un R0 de aproximadamente 1.8 o 2, eso nos llevaría aproximadamente a un 75% de tasa de ataque potencial en ese escenario sin intervención. Pero en COVID estamos hablando de un número reproductivo básico que es mayor de 2. Aún no sabemos bien cómo ubicar este número, pues este número tiene una representación igual hipotética y teórica, pero tiene unas realidades en algunos contextos, pero en la mayoría de los sitios donde se ha estimado cercano a 3, entre 2.5 y 3, y esto nos lleva a una tasa de ataque que es muy alta. Entonces, esa relación entre el número reproductivo básico y la tasa de ataque, digamos que de ahí partimos para entender qué tan transmisible y cuál es el potencial impacto en toda la población en un escenario sin intervenciones y donde adicionalmente exista lo que se llama un mixing homogéneo, es decir, donde la población toda tenga la misma probabilidad de contacto de unos con otros. Entonces, esto es un sistema relativamente simplista, se puede decir, pero ayuda un poco a entender cuál es esa potencial tasa de ataque. En realidad ese escenario pues no se da, como ya les digo, porque siempre hay algún cambio de comportamiento o alguna intervención que hace que esto no se dé. Pero es importante entender esto teóricamente porque eso hace la gran diferencia en que tengamos tasas de ataque que potencialmente pueden llevar a niveles de 90% o 50% y las acciones que tenemos que realizar entonces cambian drásticamente. Para enfatizar en esto, entonces, en mitigación buscamos que haya un control de la transmisión para reducir el pico de la epidemia. Entonces, lo que normalmente se busca es que si ese número reproductivo básico es grande, entonces buscamos la idea de que ese número reproductivo efectivo se disminuya y con eso lleve como a una extensión y un aplanamiento de la curva. Digamos que el aplanamiento de la curva tiene su origen en la idea de la mitigación. Pero en estos escenarios nunca estamos buscando realmente una contención, ni supresión, ni eliminación. Este fue el enfoque, o ha sido el enfoque tradicional de las pandemias de influenza. Sin embargo, ciertos modelos que se realizaron en el equipo de trabajo nuestro, pero no solo en nuestro equipo, sino en muchos otros en otras partes del mundo que obtuvieron resultados similares, lo que se encontró
a comienzos digamos, del análisis de esta pandemia, en febrero o comienzos de marzo, es que las estrategias de mitigación, a pesar de que fueran muy amplias, lamentablemente iban a llevar a un exceso en las capacidades actuales que tienen los sistemas de salud, es decir, que la mitigación probablemente no iba a ser suficiente para controlar esta pandemia o para hacer que esta pandemia no sobrepasara las capacidades. Esta es una simulación, es un reporte que se hizo pues como muy famoso, pero no ha sido el único reporte, es decir, esto ha sido reproducido por múltiples investigadores y universidades en el mundo. Y esto es para el Reino Unido, entonces observamos cómo incluso la mejor estrategia de mitigación, que sería esta azul, lleva a un exceso de aproximadamente unas 20 veces las capacidades, en este caso de las unidades de cuidado crítico del Reino Unido. Entonces, por eso se pensó desde este momento en que una posibilidad tendría que ser pensar en la supresión o la contención, es decir, llevar a un número reproductivo inferior a 1, y por lo tanto esto sería una estrategia contraria a la inmunidad de rebaño. En esa estrategia de reducir el número reproductivo básico drásticamente, entonces lo que se encuentra es que, dado que este virus es bastante transmisible, digamos que inicialmente la única posibilidad de supresión tendría que ser una disminución drástica de las tasas de contacto, es decir, del número promedio de contactos que tenemos diariamente. Estas simulaciones iniciales se hicieron para el Reino Unido pensando en una disminución de aproximadamente el 75% de esas tasas de contacto que podían llevar entonces a supresión. Entonces, con supresión, como vemos aquí, en una situación sin supresión, esta sería la curva epidémica, y en supresión es tan baja, pues, que no la podemos ver acá. Esta es una ampliación, entonces se obtendría una curva muy, muy pequeña, y mientras esas estrategias de supresión estuviesen activas, es decir, mientras esa reducción de las tasas de contacto fuera drástica o alguna estrategia adicional se pusiera como reemplazo del distanciamiento físico, entonces esa supresión se mantiene pues el control total de la pandemia, pero una vez esas medidas de supresión se liberan o ya no existen, pues dado que no hay inmunidad de rebaño, pues la epidemia podría volver a comenzar. Eso es distinto a lo que observábamos en mitigación, en la cual en mitigación pues solo habría una o dos olas máximo, pero pues claramente mitigación estaría muy por encima de las capacidades de los sistemas de salud, entonces por eso se planteó como esta diferencia entre supresión y mitigación. ¿Qué otra cosa es importante pensar con respecto a supresión y mitigación? Y es que las pandemias de influenza o epidemias de influenza tradicionalmente han sido manejadas con esquemas de mitigación. ¿Por qué? Porque con mitigación es suficiente para no estar en exceso de las capacidades, mientras que las epidemias de coronavirus, como SARS y MERS, debido a que tienen una alta severidad y letalidad, se han planteado que son escenarios de contención y supresión. Hay otras características que llevan a que influenza se considere que es una enfermedad incontenible, y es que tiene un tiempo generacional muy corto, es decir, el tiempo entre la primera, segunda o las generaciones sucesivas de infecciones es inferior a 3 días, y eso hace pues que ocurra mucho más rápido. Y segundo, pues es más rápido, pero es menos transmisible. Y adicionalmente, pues usualmente tiene una progresión menos grave. Bueno, sumado al hecho de que como hemos estado expuestos a pandemias de influenza e influenza gestacional durante varios años o varios siglos probablemente, entonces siempre hay algún remanente de cierta inmunidad en la población que hace que finalmente las tasas de ataque que se presentan en las pandemias de influenza sean mucho más inferiores. Mientras que con COVID estamos en una situación donde el número reproductivo es mucho mayor que el de influenza en promedio, el tiempo generacional es mayor, y esto lleva a que haya más oportunidad, una ventana más grande de transmisión, donde particularmente personas presintomáticas o asintomáticas pueden transmitir durante mucho más tiempo. Pero a la vez tenemos pues la experiencia, como les decía, de los coronavirus previos SARS y MERS, que fueron contenidos y nunca llegaron a pandemias
sino que con ellos se utilizaron estrategias de supresión y contención. Entonces, digamos que eso hace un poquito la diferencia entre el enfoque de influenza y el enfoque de coronavirus. Y esto lleva, digamos, como a grandes discusiones que hay actualmente sobre cuál es la mejor estrategia, puesto que ambas, cada una lleva a un desenlace muy distinto. Bueno, otra característica especial de COVID-19 es el tema de la severidad. Entonces, inicialmente no sabíamos muy bien. Esto que voy a decir de severidad se basa en este artículo que fue publicado a finales de marzo, con datos de hasta finales de febrero de China, y son las estimaciones de la severidad de coronavirus. Estas estimaciones se hicieron, por supuesto, con unos datos específicos de China, pero pues tienen la posibilidad de que se pueden de alguna manera adaptar con ajustes poblacionales, pero se pueden adaptar a diferentes países siempre y cuando se mantengan pues los supuestos iniciales. ¿Qué supuestos iniciales hay de estos datos de China? Principalmente que había una capacidad ilimitada de acceso a los servicios de salud, es decir, cualquier persona que se enfermara tenía la posibilidad de acceder a un sistema de salud. Estas estimaciones de letalidad son bastante complejas de realizar y principalmente sucede, y esto sucede en todas las epidemias, esto sucede porque los casos que observamos están determinados por cuáles son las estrategias de testeo que se realicen en una población. Entonces siempre vamos a tener una proporción de casos asintomáticos que no los, o de casos muy leves, que no los observamos con las estrategias de testeo que tenemos. Entonces tenemos que lidiar como con ese sesgo de que los casos que observamos son solo una proporción de los casos que realmente ocurren. Y esto hace que en países, por ejemplo, donde se realiza más testeo, entre más se amplía ese testeo, pues hay más capacidad de detectar casos moderados o incluso asintomáticos, mientras que en países que hacen, estos son datos viejos, digamos como de marzo, donde Alemania ha realizado bastante testeo, el Reino Unido muy poco testeo. Entonces, en el Reino Unido con poco testeo se identificaban solo casos muy graves. Y en Alemania, donde había un testeo mucho más extensivo de la población, entonces se identificaban casos incluso pues leves o incluso asintomáticos. Entonces eso lleva artificialmente a que la letalidad aparente sea mucho más baja en un sitio que en otro, pero es aparente, porque en realidad el punto es que como no estamos observando un montón de personas que tienen síntomas leves o son asintomáticas, entonces eso hace que sean incomparables entre países esas tasas aparentes de letalidad. Otro problema que se deriva también de analizar estas letalidades entre países es que en una fase exponencial de la epidemia la curva de casos se observa de una forma más rápida que la curva de muertes. Y eso lleva usualmente a una subestimación de la letalidad, porque hay un retraso, un rezago natural que produce el hecho de que el pico de casos se genere primero que el pico de muertes. Entonces, cada vez que hacemos un corte aquí y dividimos el uno sobre el otro, estamos usualmente haciendo una subestimación. Esto ya se ha descrito ampliamente, este fenómeno, y ocurre, digamos, en todas las epidemias. Esto es un paper de 2009 donde se explica en detalle este fenómeno y vemos cómo esas tasas crudas de letalidad, dependiendo del momento en que está la epidemia, pueden o sobreestimar o subestimar la letalidad real. Entonces, para saber la letalidad, usualmente tenemos que esperar a que finalice un pico para tener todos los casos y tener todas las muertes. Esto es bajo el supuesto de que las muertes se reportan, todas las muertes, pero también hoy en día sabemos que ese reporte de las muertes está también sesgado. Entonces hay que hacer varios ajustes, hay varias metodologías para hacer esto, y lo que nosotros hicimos fue realizar, pues, ajustar por varios de esos aspectos para lograr estimar lo que se conoce como el Infection Fatality Risk o Infection Fatality Ratio, que es la letalidad por infección. Esa letalidad por infección, entonces, se estimó para mayores de 60 años en 6.4%. Esto significa
6.4% de todos los mayores de 60 años en esta epidemia inicial de China, mayores de 60 años que quienes se infectaron independientemente de que hayan tenido síntomas o independientemente de que hayan o no consultado, entonces tuvieron esa probabilidad de morir, y los menores de 60 años 0.32%. Y se observa pues este patrón que ha sido repetitivo en todos los países, en que la letalidad pues aumenta de forma importante con la edad. Ahora, estimar estos patrones de letalidad por infección se hace fundamental para poder entonces realizar todas las proyecciones. Estos análisis de letalidad, de lo que se conoce como IFR, que es lo que aparece en este plot D, se han reproducido en muchos estudios ya en este punto. Este es un estudio, por ejemplo, para Francia, y se ha reproducido estas mismas tasas de letalidad por infección. Eso inicialmente, como les decía, nos ponía en una letalidad para poblaciones específicas, como por ejemplo China o el Diamond Princess o Francia, de aproximadamente, en estos valores aproximados, entre 0,5 o pues, las que estimamos nosotros en aproximadamente 0.34 a 1.2%. Esta letalidad pone este coronavirus en un nivel al menos 50 veces más letal que lo que es una influenza, ya sea en estacional o influenza pandémica como la de H1N1 del año 2009. Entonces es ya en ese punto una combinación de dos cosas. Es un virus que es mucho más transmisible que influenza y segundo, mucho más letal que influenza. Estas primeras estimaciones, y como les digo, esto corresponde a un promedio que aplica para este lugar, pero como tenemos las letalidades por edad, es fácil adaptarlas según la estructura demográfica de cada lugar y se llegan a letalidades relativamente distintas, pero aproximadamente entre este rango, 0.34 a 1.2. Entonces, esas letalidades inicialmente pues fueron estimadas mediante modelamiento, pero ya hoy en día tenemos evidencia empírica de que esas letalidades sí fueron realmente o aparentemente bien estimadas. Es decir, hoy en día tenemos evidencia empírica, por ejemplo, de grandes estudios de seroprevalencia en España o en Alemania, donde la letalidad ha estado más o menos en estos niveles, entre 0.3 y 1.2%, que, como repito, es aproximadamente unas 50 veces más grande que influenza. Listo. Otro tema que me parece importante mencionar es el tema del el rastreo de contactos. Y lo menciono porque el rastreo de contactos es algo que se utiliza en estrategias sobre todo de contención, no tanto de mitigación. En mitigación se utiliza realmente muy poco, porque en mitigación digamos que se realizan más acciones poblacionales que acciones individuales, y el rastreo de contactos de alguna manera es una acción que tiene mucho de acción individual. El rastreo de contactos, entonces, se ha realizado principalmente para la contención, como decía, de epidemias por ejemplo, de tipo coronavirus. Ese rastreo de contactos, no voy a ir en mucho detalle aquí porque ustedes ya todos sabrán de qué se trata, pero lo que quiero decir es que al menos estimaciones para el Reino Unido ponían estos contactos cercanos, que son aquellos que duran más de 15 minutos, en un contacto de menos de 2 metros, en una situación normal, digamos, sin distanciamiento físico ni nada, pueden llevar entonces a un promedio de 60 contactos para un país como el Reino Unido en las últimas 2 semanas. Pero no todos esos contactos uno los conoce. La mayoría de esos contactos uno sí puede conocerlos, de hecho se estima que un 80% podría uno conocerlos, pero hay una gran cantidad de contactos que no se conocen. Y adicionalmente, dependiendo de las características sociales y culturales de los países, hay países que tienden a tener más contactos cercanos desconocidos que otros. Entonces, digamos, países un poco como los latinoamericanos, muy seguramente, que donde el respeto, un poco lo que se hace en Europa como el respeto del espacio personal, no es tan exigente, entonces tienden a tener más tasas de contacto cercanos naturalmente, que países de pronto un poco más que tienden a tener siempre más distancia entre las personas.
Entonces, esto no se puede adaptar como copiar y pegar como de un país a otro, sino que esto requiere una adaptación de acuerdo como la cultura que hay en cada país, etcétera, etcétera. Y eso hace que haya un reto ahí enorme en cuanto al tema de los contactos. Sin embargo, sí es importante entender que el seguimiento de contactos tiene un potencial muy grande en cuanto a control de la pandemia, dependiendo del número reproductivo básico o del número reproductivo efectivo. ¿Y esto qué significa? Estos son unos estudios tempranos sobre la efectividad del aislamiento y del rastreo de contactos y muestran que en situaciones, por ejemplo, donde tenemos un número reproductivo de 1.5, para obtener aproximadamente un 80% del control de cada cadena, de todas las cadenas de contagio, requeriríamos solamente un seguimiento de aproximadamente el 40% de los contactos. Sin embargo, como estamos en una situación donde el número reproductivo es probablemente más que esto, en unos valores entre 2.5 o 3.5, para llegar al mismo control del 80% de los brotes, necesitamos seguir más del 80% de los contactos. Y como decíamos, como tenemos aquí un tiempo generacional mucho más grande y tenemos una alta proporción de asintomáticos, pues eso lleva a que el rastreo de contactos tenga unos desafíos muy, muy grandes. Hay estudios un poco más recientes, como este publicado hace menos de 2 semanas, que en detalle modela el rastreo de contactos, esto es en el caso de Reino Unido, y lleva entonces consecutivamente a una estimación de cuáles serían los efectos, digamos, de solo el aislamiento de la persona, o si le agregamos el aislamiento de la persona y el hogar, el aislamiento de no solo el hogar, sino todos los conocidos, por ejemplo, el trabajo, o si le agregamos herramientas tecnológicas tipo apps, aplicaciones de dispositivos móviles para identificar más contactos. Esto porque se vuelve relevante. Se vuelve relevante básicamente porque, como sabemos, el distanciamiento físico de niveles tipo supresión, es decir, distanciamiento físico donde las tasas de contacto se reduzcan a niveles cercanos al 75%, no son sostenibles a largo plazo. Entonces, una forma en que se ha pensado que esto sea sostenible es que el rastreo de contactos lleve a reemplazar, digamos, casi que el distanciamiento físico. Pero este paper y otros varios encuentran que es necesaria una combinación entre distanciamiento físico a unos niveles moderados y asociado al contact tracing, y hay una sinergia entre esos dos que ahorita vamos a ver. Bueno, eso era como un poco de antecedentes y background de lo que voy a hablar. Entonces ahora sí les voy a hablar de algo mucho más específico y más aterrizado a nuestra realidad, que son potenciales escenarios de COVID para países de bajo y mediano ingreso. Y esto, la mayoría de las cosas que voy a hablar aquí están en este artículo que están en nuestro grupo, que fue publicado hace unas 2 o 3 semanas, que son el análisis de potenciales estrategias de mitigación y supresión en países de bajo y mediano ingreso. Entonces, para comenzar y retomar algunos de los puntos anteriores sobre el tema de contactos, entonces lo que nosotros hacemos es tomar encuestas de contactos que se han realizado en varios países en años anteriores. Lamentablemente para América Latina solo tenemos un país donde se han analizado tasas de contacto, que es Perú. Entonces, de alguna manera, muchos de los investigadores en el mundo estamos utilizando los datos de Perú para hacer extrapolaciones a América Latina, pero eso ya indica algunas de las limitaciones que tenemos en cuanto a datos primarios, que lamentablemente nunca se recogieron por América Latina y tenemos como una gran falencia allí. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, igual no hay tasas de contacto para todos los países del mundo, solamente hay principalmente para países desarrollados y algunos países de renta media y algunos pocos países de renta baja. Entonces, lo que nosotros hacemos es tener todas estas potenciales tasas de contacto, y lo que hacemos es hacer análisis de sensibilidad con estos patrones de tasas de contacto, como para tener una idea de cuáles son los potenciales límites de esto. Pero aquí hay un patrón que yo quisiera que ustedes pudieran ver, y es estas gráficas de aquí muestran, esta es una proporción de la tasa de ataque final por edad, que se da de acuerdo a las tasas de contacto y también a la distribución de edades.
en la población de varios países. Estos son países de renta alta, países de renta media y países de renta baja. Y lo que quiero que ustedes noten es esta forma que siguen aproximadamente las tasas de ataque por edad dentro de estas poblaciones. Entonces ustedes observan esto aproximadamente así, donde las tasas de ataque de la población más envejecida tiende a disminuir con la edad. Pero a medida que pasamos por países de renta media y países de renta baja, se tiende entonces a observar que entre, digamos, más pobre el país, las tasas de ataque tienden a ser más planas por edad. Y esto se da porque hay un fenómeno que se conoce como el contacto intergeneracional, es decir, en países desarrollados, los niños y los ancianos tienden a vivir en lugares distintos. Y al igual, la gente en general toda tiende a vivir en lugares distintos, mientras que en la medida en que el país de alguna manera es de más baja renta, tiende a haber más contacto intergeneracional porque hay más hacinamiento, hay más contactos entre niños y adultos mayores, etc. Entonces tiende a tener estas tasas de contacto que son un poco más planas. Y esto lleva entonces a un efecto, es decir, a pesar de que uno pensaría que porque los países de renta baja tienden a tener menos población anciana, entonces la letalidad es potencialmente menor, de alguna manera se equilibra esto porque las tasas de contacto son mayores. Y esto también pues lleva a una distribución diferenciada de lo que pueden ser tanto las infecciones como los ingresos hospitalarios y también las muertes. Entonces lo que tendemos a observar en países de renta baja es que hay más muertes en poblaciones jóvenes que en poblaciones, o sea, al final en el tamaño absoluto, no relativo, tiende a haber entonces más muertes en poblaciones más jóvenes. Hay otra parte interesante, y es que en la medida en que en países de renta baja tiende a haber menos capacidad hospitalaria, entonces la letalidad, que naturalmente por la distribución poblacional es más baja en países de renta baja, se incrementa mucho más cuando no hay acceso a estos servicios. Entonces ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta tabla, para países de renta baja la letalidad de base es mucho menor que para países de renta alta, donde es aproximadamente 1.03, perdón, en países de renta baja es 0.24, pero cuando no hay acceso a esos servicios, entonces se tiende a llegar a niveles que pueden ser similares a los países de renta alta. Adicionalmente, entonces, también el tema de las comorbilidades. Entonces, hay comorbilidades que son mucho más frecuentes en ciertos países que en otros. En países de renta baja, como ustedes saben, hay un aumento de, por ejemplo, la obesidad de niños y las enfermedades crónicas en poblaciones rurales, etcétera, etcétera. Esos patrones de enfermedades cardiovasculares, entonces, hace, por ejemplo, que es más probable en países de renta baja observar más muertes en niños por enfermedades crónicas. O que países, por ejemplo, donde la prevalencia de HIV, ahorita, digamos, hay varios estudios que muestran que la letalidad por COVID es mayor en personas HIV, entonces, digamos que esas comorbilidades empiezan a pesar más en países de renta baja en comparación a países de renta alta. Entonces, todos estos ajustes por comorbilidades y la prevalencia de esas comorbilidades en las poblaciones pueden llegar a tener un impacto importante. Y finalmente, en cuanto a por ejemplo, letalidad específica o el total de muertes, o el exceso de las capacidades, lo que observamos es que en países de renta alta, digamos, el exceso de las capacidades en una epidemia no mitigada puede ser, como les decía antes, de unas 20, 50 veces más que las capacidades actuales, pero en países de renta baja puede ser mucho más de ese nivel el exceso al cual los sistemas de salud van a estar. Y lo mismo pasa entonces con
con la letalidad general en la población. Tiende a ser, en un sistema de salud con pocas capacidades, entonces esa letalidad se tiende a aumentar mucho más que lo que se aumentaría, por ejemplo, en países de renta. En cuanto a distanciamiento físico, entonces, si digamos el objetivo de la mitigación fuera estar por debajo de es decir, no exceder las capacidades, lo que observamos es que hay una relación directa entre cuáles son esas capacidades y la necesidad de distanciamiento físico. Entonces, países que tienen pocas capacidades hospitalarias tienden a tener mayor necesidad de distanciamiento físico, o el distanciamiento físico se hace necesario para no exceder esas capacidades. Estos son los mismos, están repetidos por alguna razón. Entonces ahí como que cierro la segunda parte, que es como principios generales del comportamiento de la propagación de COVID y de la carga de enfermedad en países de baja y mediana renta. Y ahora sí me voy a centrar entonces en el tema de América Latina. ¿Cómo ha respondido América Latina? Entonces, inicialmente, América Latina, la mayoría de sus países tomaron acciones relativamente tempranas. Esto corresponde a estimaciones de la intensidad de la congestión de tráfico para varios países de América Latina, en América Central, en la región andina y en el cono sur. Y observamos cómo desde comienzos de la pandemia, la mayoría de países redujeron de forma importante lo que es estos indicadores de movilidad. Países específicamente como Colombia, Ecuador y Perú, estas reducciones de la movilidad se dieron mucho más drásticas que digamos, en la mayoría de países del cono sur. Con esas medidas drásticas, inicialmente, de alguna manera había la esperanza, se puede decir, de que algunos países alcanzaran su presión inicial. Pero eso, digamos, como que fue la esperanza inicial. Esos patrones de distanciamiento físico tipo cuarentena, pues duraron aproximadamente en la mayoría de estos países aproximadamente un mes, y después pues simplemente la población empezó pues a salir más y más. Esto ha sido como muy repetitivo, un patrón tanto en América Latina como en la mayoría de las regiones, como que este distanciamiento físico es mucho más estricto en el primer mes y después empieza a soltarse, digamos, mucho más. Y eso se observó aquí, pero digamos que inicialmente lo que se esperaba es que reducir esas tasas de contacto a niveles cercanos a una reducción del 75% llevarían a su presión, y digamos como que será la esperanza de varios países en América Latina. Ciertamente, la tasa de crecimiento de la epidemia en la mayoría de países que hicieron cuarentenas totales, en la mayoría de países, pues hubo, si ustedes comparan esto verde con respecto a esto púrpura, es la tasa de crecimiento antes de la cuarentena y durante la cuarentena. Y ustedes ven que hubo un aumento significativo en la mayoría de los casos del número de días que tomaba para duplicarse el tamaño de la epidemia en la mayoría de países, pero no en todo se dio de esa manera. Por ejemplo, Perú es uno de esos países, o Ecuador, donde esa diferencia entre pre-cuarentena y durante cuarentena no se dio tanto. Entonces, eso lleva como algunos cuestionamientos sobre exactamente qué significa esa disminución de los contactos. Algo similar pasa en la duplicación del número de muertes. Entonces, como les decía, esto lleva a otras preguntas sobre, por ejemplo, contacto intergeneracional, es decir, a pesar de que la gente reduzca sus contactos, si la gran mayoría de la población vive en unas condiciones de hacinamiento donde ya hay un alto contacto intergeneracional y donde, digamos, una parte de la población realmente no puede realizar actividades de distanciamiento físico al mismo nivel que es requerido, entonces el impacto de esas medidas de distanciamiento a nivel poblacional va a ser menor, pero en términos generales la mayoría de países tuvieron algún impacto. Quiero que ustedes noten, por ejemplo, esto es para el Reino Unido, esto es las estimaciones de número reproductivo efectivo, y que ustedes vean, digamos, con las medidas tomadas, especialmente con las medidas tipo cuarentena, es decir, de disminución drástica de los contactos, se lleva a un estado de supresión, es decir, donde el número reproductivo efectivo es menor de 1.
y esto ocurre casi en la totalidad de los países de Europa. En América Latina, a diferencia de Europa, lo que nosotros observamos es que si acaso se dio supresión, ocurrió solo en algunos muy pocos países, como por ejemplo Uruguay, Paraguay, Surinam o algunos pocos países, pero países, por ejemplo, como Colombia, nunca alcanzaron realmente estados de supresión, solamente alcanzaron números reproductivos efectivos cercanos a 1, y algunos otros países, como por ejemplo Perú, a pesar de sus acciones, nunca llegaron ni siquiera a rozar 1, sino que estuvieron como en 1.3, 1.5. Al tratarse entonces de una epidemia, pues digamos, altamente transmisible y donde la severidad es importante, es muy grande, entonces variaciones pequeñas del número reproductivo llevan a efectos pues muy grandes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Perú, el número reproductivo nunca alcanzó niveles bajos o suficientemente bajos, entonces esto significa que durante muchas semanas se mantuvo una transmisión bastante alta. Ahorita vamos a ver otras cosas con respecto a varios países que son en el sentido de las capacidades y su relación también con el número reproductivo efectivo. Ya aplicado para América Latina, lo que les decía en las tasas de ataque, hay países como por ejemplo Uruguay, que tienen esta distribución poblacional, digamos, un poco más plana, mientras que hay países como Haití, donde tienen esta distribución mucho más en forma digamos, de campana, con una base ancha, donde hay más población de niños y menos de adultos. Y la combinación de esto con sus tasas de contacto llevan a un patrón más o menos similar, es decir, una menor tasa de ataque en los adultos en países como Uruguay y una mayor tasa de ataque en adultos en países como por ejemplo Haití. Poniendo esto entonces nuevamente en evidencia el potencial, digamos, de limitantes que hay del distanciamiento físico cuando hay un alto contacto intergeneracional. Otro hallazgo empírico en América Latina es la relación entre la potencial tasa de ataque por edades y el número de muertes que se observan en la realidad. Y lo que observamos, esto es un análisis que es un poquito viejo, hasta hace como unas 4 semanas, lo que observamos es que en comparación con esta línea roja corresponde a lo que yo les mostraba inicialmente, que era la letalidad por infección en China, y cuál es la tendencia de eso por edades. Y lo que observamos es que para países, por ejemplo, como Colombia, sigue o hasta ese momento seguía una tendencia muy similar a la de los patrones de China, es decir, de unas capacidades infinitas, o bueno, cuando hay pocos casos y todos los casos logran ser, o la mayoría de ellos logran ser atendidos, lleva a una distribución de la letalidad que es más o menos similar por edades. Pero hay países que notablemente o que saltan a la vista aquí como países que tienen una letalidad que está corrida hacia la izquierda, o sea, hacia poblaciones más jóvenes, y en este caso específicamente es, por ejemplo, Ecuador, Honduras, México. Los factores que están detrás de ese cambio con respecto a la letalidad observada en China, pues es decir, China es muy distinto a América Latina, pero de alguna manera sí nos pone en evidencia el hecho de que en América Latina vamos a observar letalidades en personas mucho más jóvenes, ya sea por menor acceso al sistema de salud o por mayor prevalencia de las comorbilidades. Entonces, teniendo como base todo lo anterior, entonces voy a mostrar algunos potenciales escenarios para América Latina, en el que se combinan distanciamiento físico, el efecto de lo que es el Test, Trace and Isolate, que es la estrategia conocida como TTI, como rastreo de contactos y aislamiento, y un incremento de la capacidad hospitalaria. Es decir, si estamos hablando de que América Latina y la mayoría de países de bajo ingreso tienen una baja capacidad hospitalaria, entonces, ¿qué pasaría si aumentamos la capacidad hospitalaria, si aumentamos el rastreo y si se imparte algo de distanciamiento físico? Entonces, 5 minutos. Gracias. Entonces, lo que observamos es que en estas situaciones de distanciamiento físico, aquí
El rojo representa sin distanciamiento físico, es decir, el escenario contrafactual, o con distanciamiento físico equivalente solo al 20% o al 40%. En una situación de mitigación, estas líneas de abajo representan la capacidad hospitalaria, la línea de más abajo representa solamente un 40% de uso de capacidad hospitalaria para COVID, y la línea más oscura de arriba representa un 120% de uso, o ya sea de aumento de esa capacidad hospitalaria un 120%. Y lo que vemos es que en escenarios donde solo se usa distanciamiento físico y donde solo se llega a niveles máximos de 40% de distanciamiento físico, entonces las demandas potenciales van a ser muy superiores, al menos unas 20 veces, la capacidad. Cuando aumentamos, cuando consideramos no solo el distanciamiento físico, sino otras estrategias adicionales, como por ejemplo, rastreo de contactos que tuvieran una efectividad alrededor de entre 20 o 40%, estos son los dos escenarios, entonces esto podría llegar a una situación donde las demandas potencialmente van a ser suplidas por la capacidad, pero tiene que ser una capacidad aumentada. Estos otros escenarios representan lo que se llama supresiones intermitentes, es decir, para no sobrepasar la capacidad, hacer supresiones que varíen en el tiempo, y pues como podemos observar, se requerirían muchas supresiones durante los 2 próximos años para lidiar en la mayoría de los casos con las necesidades del sistema de salud. Ahora, si esas supresiones intermitentes se hacen combinadas con estrategias de rastreo, podría teóricamente disminuirse la cantidad de supresiones que fueran necesarias a lo largo del tiempo. En esta diapositiva, entonces, esta es una comparación aquí de varios países, esto incluye aquí a Colombia, y lo que se muestra es que en la inmensa mayoría de los países, como ustedes ven aquí, la inmensa mayoría de los países, las capacidades actuales o incrementadas no serían suficientes para lidiar con estrategias solo de mitigación, sino que hay que realizar estrategias también de contención, incluso para estar dentro de las capacidades, es decir, estrategias de testeo, aislamiento y pues, otras medidas de protección personal. Y en esta gráfica lo que quiero mostrar es, en estos puntos rojos, cuál sería aproximadamente la proporción de tiempo que las personas tendrían que estar con distanciamiento físico extremo, digamos a niveles superiores al 75%, en cada una de las estrategias. Entonces, en la medida en que aumentamos las capacidades de testeo, por ejemplo, y de aislamiento, y en la medida en que aumentamos las capacidades hospitalarias, entonces se disminuye por mucho, en la mayoría de los países, pues se disminuye el tiempo que las personas tendrían que estar en distanciamiento físico por los siguientes 3 años aproximadamente. Entonces, para finalizar, quiero decir, hay una alta heterogeneidad entre países en cuanto a las capacidades hospitalarias y de cuidado crítico, y eso determina el impacto diferencial que va a tener COVID-19 en América Latina. Hay una alta heterogeneidad en la efectividad de estrategias de distanciamiento entre países y al interior de los países, y digamos que la hipótesis que hoy en día estamos manejando al respecto es el hecho del contacto intergeneracional primordial, y pues el hecho de también que gran parte de la población donde ocurre ese contacto intergeneracional es justamente la población que tiene que realizar más actividades fuera del hogar. En América Latina, aparentemente solo Paraguay, Uruguay y Cuba, que olvidé mencionar, tienen respuestas sostenidas de contención y supresión. En la mayoría, o sea, casi el resto de los países en América Latina, no hubo realmente contención, o si se dio contención, se dio solamente como en algunos, digamos, niveles subnacionales, pero no a nivel nacional. Entonces eso hace que esos países y regiones que tempranamente lograron establecer estrategias de supresión o contención tendrán el reto de mantener ese estado a largo plazo. No es tan fácil, pero digamos lo que mostramos aquí es que estas estrategias de testeo, junto con un distanciamiento físico moderado, podrían mantener el estado de contención a largo plazo. Países y regiones que no lograron supresión o contención inicial con las medidas de distanciamiento físico inicial tendrán el reto de mantener la mitigación dentro de las capacidades,
o en algún punto, si esta mitigación, como muestran las simulaciones, no va a ser suficiente para que las capacidades sean, para que las demandas se mantengan dentro de las capacidades, entonces tendrá tal vez en el futuro que algunos de estos países volver a estrategias de contención. El distanciamiento social tiene una alta efectividad en general, es decir, no solo fue efectivo en Europa, también fue efectivo en América Latina, solo que el nivel de efectividad fue menor en América Latina definitivamente. Pero hay una baja sostenibilidad a largo plazo de estrategias de distanciamiento físico. Entonces, eso implica que tenemos que buscar estrategias alternativas que reemplacen la efectividad del distanciamiento físico. Pero una de esas estrategias, que es, por ejemplo, la estrategia del rastreo de contactos, tiene una relación sinérgica con el distanciamiento físico. Es decir, entre menos contactos tenemos por día, más posibilidad de que el rastreo. Eso es decir, entre menos contactos por día lleva una reducción del número reproductivo efectivo y entre más bajo el número reproductivo efectivo, más eficaz es el rastreo de contactos. Entonces hay una sinergia y las dos probablemente tienen que sostenerse en unos niveles moderados por un largo tiempo. Eso ya lo dije. Y en el mediano largo plazo, lo que podemos observar de las simulaciones es que una combinación de estrategias se evidencia como la mejor alternativa. Un distanciamiento físico que sea a unos niveles tolerables y sostenibles por un largo plazo. Un diagnóstico y rastreo de contactos que sea sinérgico con esas medidas de distanciamiento físico. Un aumento de las medidas de protección personal, que es algo que aún no podemos incorporar 100% en los modelos, porque no sabemos a ciencia cierta cuál es la efectividad, digamos, del uso de tapabocas, del lavado de manos y del uso, por ejemplo, de protección ocular. Sabemos más o menos cuál es, pero digamos, en ensayos controlados, pero ya en la práctica no sabemos exactamente cómo funciona esto. Y también se va a requerir un incremento de la capacidad hospitalaria para que, como les decía, hay también una sinergia entre la capacidad hospitalaria y la necesidad de distanciamiento físico. Entonces, hay que aumentar o mantener el distanciamiento físico a los niveles mayores posibles, que sean tolerables socialmente y sostenibles. Aumentar el diagnóstico hasta donde más se pueda también, las medidas de protección personal y un aumento de la capacidad hospitalaria. Digamos que la sinergia de todos estos factores puede llevar con mayor probabilidad a mantenerse o a llegar a la contención o a mantenerse en una mitigación donde no se exceda pues, las capacidades actuales o incluso las capacidades incrementadas hasta un 200%. Y ahí ya finalizo. Doctora Zulma, muchísimas gracias por compartir con nosotros este trabajo excelente. Yo creo que todos tenemos un montón de preguntas y un montón de cosas que quisiéramos comentar al respecto. Tenemos hoy con nosotros 4 comentaristas. En primer lugar, va a estar con nosotros el doctor Darío Londoño. El doctor Darío Londoño es director de Salud Poblacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Darío, adelante. Gracias. Doctora Zulma, primero felicitaciones. Creo que hizo un recorrido muy bonito sobre todas estas estrategias y todas las limitaciones y buenas oportunidades que hay sobre ellas. Uno entra, digamos, viendo su presentación, se le ocurre una cantidad de cosas que no son para mí tan fáciles de uno poder evaluar. Y uno dice, usted dice, digamos, la estrategia de hacer búsqueda de los contactos y hacer el aislamiento puede ser una estrategia maravillosa. Y usted dice que eso podría ser, digamos, si uno logra entre el 20 y el 40%, lograría cosas muy buenas. Pero ¿cómo mide uno esa efectividad de un 20 o 40%? ¿Cómo lo logra? Porque uno dice, eso no me parece nada fácil. Digamos, uno decir que tuvo el 20 o el 40%. ¿Cómo hace uno, digamos, en esa actividad? Bueno, es mucho más fácil modelar estas cosas que medir la efectividad con datos empíricos, definitivamente. Y como veíamos, una de las principales razones de las dificultades de luego medir la efectividad incluye pues la imperfección de los datos, la tasa de reporte varía con el tiempo, es decir, entre más testeo tenemos, pues mejor es la tasa de reporte, pero no todos los días tenemos la misma capacidad de testeo. Entonces,
entonces la tasa de reporte diaria, puede haber variaciones de la tasa de reporte diaria o tendencias en la tasa de reporte que son muy difíciles de ajustar en la realidad de esos datos. Sin embargo, hay algunos proxies que uno puede utilizar para entender la efectividad de otras estrategias. Digamos, el rastreo de contactos, un poco la efectividad o el control a través del rastreo de contactos se puede, de alguna manera, el próximo más cercano es la positividad o el número, la positividad del diagnóstico o el número promedio de test que se realizan por cada caso positivo. Entonces, de alguna manera, el incremento, el mantener esos niveles relativamente, esa tasa de positividad relativamente baja nos habla de que hay un alto testeo y un alto seguimiento de los contactos. Y digamos que hay algo que no mostré y que tal vez será muy relevante mostrarlo, y es que por lo que vimos en la epidemia de China, al comienzo de la epidemia y durante los tiempos en que se hicieron las mayores reducciones de las tasas de contacto, hay una correlación muy grande entre el número reproductivo efectivo y las tasas de contacto. Es decir, nosotros observamos, y es casi sistemático en la mayoría de los países, que observamos una reducción del número reproductivo efectivo que se correlaciona grandemente con una reducción, por ejemplo, del tránsito y de la movilidad. Pero cuando se terminan las cuarentenas, cuando se termina ese nivel de distanciamiento físico tan grande, lo que observamos es que hay una decorrelación, es decir, esa correlación inicial entre las tasas de contacto y el número reproductivo efectivo se va perdiendo. Y eso es lo que nos indica, digamos, que es lo que estamos trabajando actualmente, es viendo que esa diferencia entre la potencial correlación entre el distanciamiento físico y el número reproductivo efectivo, que se daría teóricamente por el aumento de las tasas de contacto al salir, digamos, de los lockdowns, y lo que observamos en la práctica, digamos, con los datos empíricos del número reproductivo efectivo, esa diferencia entre los dos puede ser una medida de lo que sería la efectividad de medidas adicionales que no son el distanciamiento físico. Y entonces ahí ya uno tendría que entrar a mirar dentro de eso, pues qué proporción de eso le corresponde al testeo, qué proporción al uso de máscaras, qué proporción al lavado de manos, etcétera, etcétera. No es necesariamente tan fácil ni tan demostrable empíricamente, pero es una aproximación. Doctor Darío, no lo estamos escuchando. Perdón, otra pregunta con respecto a la tasa de letalidad de los modelos, porque cuando uno mira, la mayoría de los modelos tiene una tasa de letalidad que es mucho mayor a lo que realmente ocurre. Uno ve como una desproporción entre los números de letalidad y lo que uno esperaría por los modelos. Digamos, en varios de los modelos que hay en Colombia y en otros sitios, siempre se ha tenido una proporción que uno considera que va a ser mayor de letalidad de lo que está ocurriendo. ¿Hay alguna razón para eso o estoy equivocado en mi apreciación? Doctor, depende de qué modelos. Digamos, los modelos que yo conozco, que son digamos, la letalidad ajustada a la distribución poblacional colombiana o a la distribución de la población, digamos, la distribución de la población no es la misma en Amazonia que en Bogotá, por decir así. Entonces, como tenemos esas estimaciones con unos rangos de incertidumbre para la letalidad por edades, que ya ha sido reproducida en varios estudios y más o menos tiene, digamos, esos rangos más o menos, o sea, los rangos por edad de cada uno de estos estudios independientes más o menos están en unos niveles similares. Con esas tasas de letalidad y con modelos que tienen un mixing heterogéneo, no homogéneo, sino heterogéneo en la población, yo lo que veo personalmente es que se parece mucho a la realidad. O sea, yo les mostraba la letalidad, por ejemplo, observada para Colombia versus la de China, y se observa por edades algo muy similar. No sé, a veces hay modelos, a veces algunos modelos utilizan, por ejemplo, mixing homogéneo, o algunos modelos utilizan otras letalidades
digamos, hay una gran discusión también en la epidemiología acerca de la letalidad y todo esto, pero yo creo que ya en este punto hay cierto consenso, al menos dentro de los grupos grandes de epidemiología de enfermedades infecciosas, en los valores de letalidad. Entonces, ahora, desde el otro extremo de este asunto, lo que sucede es que también muchos países tienen un subregistro de muertes muy grande. Entonces, no necesariamente el hecho de que no estemos observando en teoría todas las muertes que el modelo dice, no necesariamente significa que el modelo esté equivocado. Puede significar que simplemente no se han reportado todas esas muertes. Usted sabe, por ejemplo, Colombia tiene 2 años de retraso en reporte de muertes. Y así es como funciona en la mayoría de los países. Y la mayoría de los países tienen un subregistro de letalidad también inmenso. Y demógrafos expertos en esto dicen que el registro de letalidad en América Latina puede ser tan grande como 50%. Es decir, hay gran parte de los casos de las muertes que son debidas a COVID no se están reportando. Y si uno observa también, por ejemplo, los casos sospechosos de COVID que mueren sin diagnóstico versus los que mueren con diagnóstico, la relación es casi de 2-1. Es decir, podríamos perfectamente estar en una situación donde solo estamos observando la mitad de las muertes, pero comprobar eso no es tan fácil. Y eso va a requerir muy seguramente por ahí, no sé, que pasen varios meses hasta que varios demógrafos empiecen a indagar dentro de estos datos y hacer reestimaciones de la letalidad, de la mortalidad general, perdón. Entonces yo creo que, digamos, utilizando las letalidades que son bien medidas en sitios con buenos datos, es como la única forma que tenemos de hacer las proyecciones de letalidad, y ya otra cosa es lo que observamos. Puede que no sea la figura completa de lo que está ocurriendo. Ok, yo quiero solo comentar que, digamos, hay una cosa que estamos viendo un poco extraña también, y es en algunos países del mundo la cantidad de pacientes que requerían cuidado intensivo era mucho mayor a lo que estamos viendo en Colombia. En las cifras del número de pacientes en cuidado intensivo en Colombia está siendo menor que lo que ocurrió en muchos lugares en el mundo. Pero no sé si es porque todavía no hemos llegado a tener la curva de la pandemia más elevada todavía, y que pueda entonces no tener todavía los datos completos, que es posible que ocurra en el tiempo. Muchas gracias, doctora Suárez. A usted, doctor. Muchas gracias. ¿Sí, Zulma? Sí, con respecto a esto hay varias cosas. Una puede ser, una potencial explicación, como yo les decía, es que hay una cantidad de casos de UCI que, dependiendo del sitio en Colombia, al menos en Colombia, y yo creo que eso mismo está pasando en muchos países de América Latina, y es que hay aproximadamente, o al menos si ustedes observan los datos de Bogotá, ustedes se fijarán que de la cantidad de pacientes que hay en UCI, solamente 1/3 o la mitad de los pacientes que están por COVID en UCI, ocupando una UCI por COVID, solamente la mitad o 1/3 son casos confirmados. El resto son casos sospechosos. Y al CIVIGILA solo entran los confirmados. Es decir, hay no necesariamente todos estos que son sospechosos van a terminar siendo COVID, pero ustedes saben también que hay una relación entre las pruebas que se realizan, que son las pruebas de detección de material genético, y el tiempo de evolución. Entonces, en pacientes que ya están en UCI, esas pruebas tienden a tener muchos más falsos negativos. Pudieron haber sido COVID, pero ya la prueba no los detecta. Entonces, ciertamente en la ocupación de UCI hay más casos COVID que los que se reportan como confirmados en el sistema de vigilancia. Entonces, yo no creo que sea tan fácil decir que Colombia está observando menos casos de UCI que el resto de países, porque simplemente hay una proporción de esos casos de UCI que no se están confirmando por razones de limitaciones de la prueba. Y lo mismo pasa con las muertes. La segunda razón por la que creo que efectivamente nos falta aún vivir tiempo de la pandemia es que en algunos países puede ser que la epidemia haya empezado, por ejemplo, por sectores más jóvenes, que es, por ejemplo, lo que pasó en Alemania. Digamos que inicia por unos turistas y se propaga inicialmente
en poblaciones más jóvenes. Entonces hay una ola, digamos una parte inicial de esa ola, donde principalmente afecta a poblaciones jóvenes, y a medida que la pandemia avanza va ingresando más a poblaciones mayores o a poblaciones más deprimidas con más comorbilidades, etcétera, y en ese punto se pueden observar, digamos, más ingresos a UCI y mayor letalidad, o al contrario, digamos, si hay, como que es un poco lo que está pasando en algunas partes de Estados Unidos, que inicialmente la pandemia ingresó y se dio mucho más fuerte, digamos, en hogares geriátricos, etcétera, entonces se ve una letalidad más alta, luego se logra generar estrategias de protección en estos hogares, entonces la pandemia se va propagando principalmente en poblaciones mucho más jóvenes, donde se observa una menor severidad y letalidad. Entonces, como es tan dinámico, es muy difícil, digamos, saber a ciencia cierta cuál es la explicación para que uno observe menos casos complicados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero invitar al doctor Fernando de la Hoz, profesor de la Universidad Nacional. Adelante, doctor de la Hoz. Bueno, buenas tardes. De nuevo yo me adhiero al agradecimiento que ya mencionó el profesor Londoño a la doctora Zulma, porque realmente ha sido un recorrido muy interesante sobre todo este tema de la dinámica del COVID, y pues, sobre todo los aspectos importantes, digamos, que tienen que ver con estas estimaciones y con la manera como estas estimaciones se hacen, no solamente en las fortalezas que tienen, como los grupos que se dedican a esto, digamos, tratan de superar las debilidades que hay de información, sino que también de manera muy transparente muestra las posibles, digamos, incertidumbres que también rodean estas estimaciones. Entonces, y además, pues, me pareció muy importante todo el análisis que hizo al final sobre qué hacer al futuro. Es decir, ya viendo que la estrategia que aparentemente fue bastante eficaz, en el sentido de que probablemente logró disminuir en el primer mes o en las primeras 6 o 7 semanas la dinámica de la transmisión, pero que pues digamos por las características sociodemográficas y económicas que tenemos, pues esta estrategia a largo plazo es insostenible. Me pareció muy interesante también y muy importante en términos de toma de decisiones para los gobiernos tanto nacionales como locales, la posibilidad de que fortaleciendo otras estrategias más factibles se pueda seguir mitigando el impacto de la transmisión del virus. Entonces, yo también realmente aprendí, digamos, en esta exposición de la doctora Zulma, muchas cosas importantes. Yo tenía algunos comentarios adicionales, más desde la perspectiva académica, pues, de todas maneras es que es un aspecto académico. El primero es que me llamaba la atención lo que la doctora Zulma mencionaba, de la comparación entre la influenza, digamos, y el COVID. Pues esto no tiene, digamos, impacto en las conclusiones ni en las estimaciones finales, sino que, digamos, es algo que se oye a veces con frecuencia, sobre, digamos, qué es más letal o cuál tiene la letalidad más alta. Y pues la doctora Silva proponía, por ejemplo, que el COVID puede tener una letalidad 50 veces más alta que la influenza. Yo no tengo una respuesta exacta de cuál es la letalidad de la influenza, pero como ya he oído esta argumentación en otros escrita, pues la ley en artículos y eso,
me ha saltado siempre la duda de si uno puede realmente comparar la letalidad de la influenza con la del COVID, donde para influenza, digamos, la influenza lleva muchos años circulando en la población, probablemente cientos de años o decenas de años, ¿sí? Y aunque no da una protección completa, la infección por influenza no da una protección completa, pues muchas infecciones de influenza, repetición, el uso de la vacuna, etcétera, yo sí creo que da cierto nivel de protección, sobre todo en el nivel poblacional. Por tanto, digamos, las letalidades, a mi modo de ver, no se pueden comparar cabeza a cabeza, porque, digamos, mientras para COVID toda la población en teoría es susceptible, para una pandemia de influenza como la de H1N1, incluso parte de la población en su momento era solo parcialmente susceptible. Y lo otro es que, digamos, las estimaciones de letalidad de influenza también varían de manera importante de acuerdo a la capacidad de vigilancia de los países, al número de muestras que se hacen. Lo mismo que estamos viendo con COVID, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que quizás y seguramente Inglaterra, que tienen unos sistemas más o menos sólidos de vigilancia, en Estados Unidos el CDC estima que en algunas epidemias de influenza puede haber al año hasta 70.000 muertes de eliminadores de hace 10 años, ¿sí? Por tanto, claro, no hemos visto todavía la carga total de muertes en Estados Unidos, pero aparentemente en muchas partes golpeada fuertemente por la mortalidad está disminuyendo. Digamos que al final de la epidemia en estos países que tienen buenos sistemas de vigilancia, es realmente cuando vamos a poder ser capaces de ver cuántas veces más o menos es más letal, digamos, el COVID con respecto a la influenza. Pero como digo, pues esto es solamente algo que quería comentar porque siempre me ha llamado la atención, digamos, esas comparaciones entre estos dos agentes. Yo tenía una pregunta adicional porque también me pareció muy importante lo que mencionaba la doctora Zulma sobre esta transmisión intergeneracional. ¿Sí? Digamos, yo soy de los que siempre he pensado que el hecho de que tengamos un porcentaje de población joven importante, algo tiene que ayudar a la mitigación de la gravedad, digamos, del impacto, sobre todo en la mortalidad y en la hospitalización en unidades de cuidado intensivo. Y pues me llamó mucho la atención este análisis que se hace de que en los países de bajos ingresos, pues el hecho de tener hogares extendidos donde hay jóvenes y viejos mezclados puede, digamos, llevar a que ese bono demográfico, digamos, realmente no tenga un efecto de mitigación. Mi pregunta era si, por el hecho de todas maneras de que los jóvenes tienen una enfermedad asintomática o más leve, y que aparentemente, he leído algunos estudios que avanzan esa hipótesis de que aparentemente las personas que tienen una enfermedad más leve podrían transmitir por un periodo de tiempo menor, no sé si de pronto hasta incluso una dosis menor dentro de la vivienda, si esto no podría, digamos, de todas maneras mitigar, o sea, ayudar a la mitigación sobre la mortalidad y sobre la gravedad. Esa sería, digamos, una de las preguntas. Y la otra que quería hacerle, que ya es más de tipo como para toma de decisiones, pues ya pues, la doctora Zulma pues ha trabajado aquí en el instituto y conoce bien también el sistema de salud.
era preguntarle qué tan factible veía que el tracking la identificación de los casos y su aislamiento y el seguimiento realmente alcance en nuestro sistema los niveles que se necesitarían para tener un impacto importante en la transmisión. Bueno, quería dejar aquí. Muchas gracias de nuevo. Gracias, doctor de la Hoz. Entonces, sobre la primera parte de la comparación entre influenza y COVID, totalmente de acuerdo que es una comparación muy difícil. Sin embargo, hay algunas estimaciones de letalidad que son importantes, por ejemplo, las de Jessica Wong o las de ese equipo, particularmente el equipo de análisis de mortalidad de influenza de Hong Kong. Y ellos hacen unas estimaciones, bueno, también Imperial hizo estimaciones en su momento, y hay como unas estimaciones consenso de lo que fue la letalidad de la influenza pandémica H1N1 del año 2009. Entonces, esas estimaciones, digamos que uno las compara con las estimaciones, por supuesto, todas son estimaciones que son sujetas de todos estos subregistros de los que hemos hablado y que afectaron en ese momento y siguen afectando ahora. Pero esas estimaciones en su conjunto, pues eran aproximadamente ese nivel, unas 50, pues depende de la estimación que se utilice, pero digamos a veces 10 veces, a veces 100 veces menor que las actuales. Pero por supuesto coincido en que igual esa letalidad observada de influenza H1N1 2009, pues tendría que considerar también el hecho de que había una inmunidad cruzada por otros virus de influenza, exposiciones anteriores. Entonces, sí, coincido plenamente en que la comparación es bastante problemática. Eso voy a dejar ahí simplemente para decir que es bastante problemática, pero pues el hecho de que esta COVID no tengamos, digamos, evidencia de ninguna inmunidad cruzada sustancial, y el hecho de ya la letalidad que hemos observado en Europa con respecto a lo que observamos en el año 2009, donde no se hizo ningún esfuerzo de contención en Europa, sino solo de mitigación, y el número de muertes simplemente que se observa hasta la fecha ya nos indica que la letalidad es definitivamente muy superior, y eso que se estima también que, por ejemplo, para H1N1 se infectó más o menos el 50% de la población mundial en esa pandemia del año 2009. Entonces eso ya nos habla del hecho, bueno, sumado al hecho de que las estimaciones de cero prevalencia para Europa con esta primera ola que ellos tuvieron, en la mayoría de los casos no supera el 15-20%, pues nos indica que la letalidad es definitivamente mucho más alta para COVID. Claro, esta comparación de si es 10 veces o 50 o 100 más letal que influenza es complicada, estoy de acuerdo. Sobre la edad y la mortalidad, definitivamente lo que vemos en las simulaciones sí es que países que tienden a tener poblaciones más jóvenes tienen letalidad más baja. O sea, por ejemplo, lo que les mostraba, países de baja renta, en promedio su letalidad poblacional es 0.3 aproximadamente, en comparación con 1% en países de alta renta, en promedio. Es decir, es como un tercio de la letalidad que podría haber, la letalidad general en países de baja renta. Colombia, digamos, y la mayoría de países de América Latina no están en el de baja renta, sino que están un poquito más arriba. Entonces es una letalidad que puede ser como la mitad de lo que observamos en Europa. Pero esa mitad es digamos, si todos tuvieran acceso al sistema de salud y si no hay, y sin tener en cuenta comorbilidades y sin tener en cuenta muchas otras cosas como el impacto real que tienen estos hogares intergeneracionales. Entonces, digamos, esa letalidad, digamos, por razones de distribución demográfica, sí debe ser más baja que en Europa, y definitivamente yo creo que lo va a ser. Pero hay una parte que estamos perdiendo de vista, y es que hay unos factores que están en contra de eso y que no los vimos en Europa y que son muy propios de América Latina. Y que eso tenemos que tenerlo en cuenta también a la hora de ver dónde hay que intervenir probablemente para disminuir la letalidad. Y la tercera pregunta, que es acerca de la efectividad
de las estrategias de testeo y rastreo y aislamiento de contactos en sistemas de salud como el de Colombia, pues en la forma en que hoy en día se está haciendo, es decir, es difícil contestar la pregunta porque todavía no tenemos muchos casos, pero digamos en una situación donde hay pocos casos y donde el distanciamiento físico todavía es importante, la efectividad del rastreo es muy alta. ¿Qué vimos, por ejemplo, en Uruguay particularmente? Uruguay logró supresión y hoy en día mantiene la supresión y la contención solo con rastreo y una disminución y con un distanciamiento físico que es moderado, o sea, es bastante tolerable, y ya están empezando a abrir las escuelas y hacer otro montón de cosas, y ellos puede que sostengan esa estrategia a largo plazo. Pero yo creo que el hecho de que sirva el rastreo de contactos no solo depende del sistema de salud, sino depende per se de los contactos. Es decir, el promedio de contactos, si vivimos en una sociedad que es mucho más tupida, con mucho más hacinamiento, con muchos más contactos diarios en general, eso va a hacer de entrada que el rastreo sea menos efectivo, porque el rastreo, digamos, cuando solo tenemos un contacto al día o a 2 al día, pues rastrear a 2 personas es fácil, pero si vamos a tener 10 contactos al día, ya se vuelve cada vez más difícil. Y si, digamos, diariamente hay 100 casos, pues rastrear 100 casos y sus contactos es fácil, pero si ya estamos en una situación de 3.000, 5.000 casos diarios, cada vez se va a salir más de las manos, porque ya sobrepasa las capacidades actuales. Entonces yo creo que, por ahora como yo lo veo, el rastreo ha sido efectivo y va a seguir siendo efectivo en algunos departamentos en Colombia, donde lograron supresión con la cuarentena inicial. En esos sitios donde la cuarentena inicial sirvió para lograr supresión, ellos van a poder mantener por un tiempo largo esa supresión solo utilizando rastreo y un poquito de distanciamiento físico. Pero sitios que no lograron supresión con la cuarentena inicial, es decir, la gran mayoría de Colombia, el rastreo no va a ser suficiente, porque simplemente ya se salió de las manos y son muchos casos para hacer los rastreos. Entonces va a servir un poco, pero no va a servir para volver a un estado de contención. Va a servir en una proporción pequeña. Bueno, muchas gracias. Yo quiero invitar a la doctora Andrea Ramírez. Andrea es profesora de la Universidad de los Andes, investigadora. Andrea, bienvenida. Gracias, María Luisa. Bueno, Zulma, primero que todo, pues un gusto que estés con nosotros en este webinar. Excelente, y pues realmente es todo un honor tener una investigadora colombiana de la calidad científica que tú nos muestras el día de hoy. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de escucharte. También, pues ya que tenemos muchos estudiantes en la sala en este momento, me gustaría que hiciéramos algunas precisiones de algunos términos que se escuchan frecuentemente y creo que generan muchísima confusión. Además, pues esta área de la epidemiología de enfermedades infecciosas, es un área pues relativamente pequeña en el mundo de la epidemiología, y creo que para afrontar esta pandemia los únicos que estaban realmente preparados eran los epidemiólogos de enfermedades infecciosas. Entonces, la primera cosa, yo tengo 5 preguntas. La primera cosa es que es importante hacer como esa diferenciación de que los modelos de enfermedades infecciosas proyectan los escenarios de acuerdo con unos parámetros, de acuerdo con unas condiciones, de acuerdo con una información que se incluya, y que en la medida que esos modelos nos informan, hay unas intervenciones en política pública que hacen que la realidad se modifique. Por lo tanto, los modelos siguen estando vigentes de acuerdo con esa información que se incluyó, y que los modelos no son modelos predictivos, a no ser que sean modelos de forecasting. Entonces creo que eso es importante, sobre todo para nuestros estudiantes y para las personas que no son epidemiólogos, que puedan entender un poco eso, porque se escucha muchísimo que esos modelos realmente no solo son modelos y que no sirven para predecir una realidad, siendo que ese no es el objetivo, digamos, inicialmente de realizar los modelos. La segunda cosa que me gustaría que nos comentaras un poco es cuáles son esas limitaciones en los datos disponibles para alimentar esos modelos precisamente, y qué consideraciones también hay que tener en mente en el momento de poder interpretarlos.
Algo que también me llama mucho la atención es cómo poder capturar las diferencias en los contextos a la hora de poder informar la política pública, siendo que también ha habido una gran heterogeneidad en la respuesta de política pública en los diferentes países del mundo, y es supremamente interesante ver tus resultados de los modelos y también un poco cómo tener, digamos, como un ojo crítico a la hora de leer esta literatura. Y hay otra cosa que me parece muy importante, y es que evidentemente ustedes eran los únicos que tenían esas herramientas para poder estudiar y poder aprender en la medida que la pandemia se estaba desarrollando. Llevamos apenas 6 meses de la pandemia de COVID, y de pronto para otras áreas de la epidemiología apenas estamos pensando cómo estudiar esto, los contextos y cómo poder aprender de los contextos en los que estamos. Entonces, cómo pueden ser esos enlaces y sinergias entre la modelación matemática y los estudios, por ejemplo, de cohortes y otro tipo de estudios en epidemiología. Y también, digamos, un poco hacia dónde vamos en el resto de este 2020. Definitivamente la pandemia pues nos seguirá acompañando por otros cuantos meses. Entonces me gustaría de pronto que nos dieras un poco esa visión tuya para que los estudiantes también puedan entender un poco hacia dónde nos movemos. Y en últimas ya, como qué es lo que debemos aprender en Colombia de estos primeros 4 meses ya de coronavirus, y cómo podemos estar preparados para futuras pandemias. Definitivamente, pues probablemente en nuestra vida esta no vaya a ser la única. Entonces es como hacia allá donde me gustaría que pudiéramos conversar, Zulma. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Andrea. Entonces, una larga lista de preguntas. Hay que aprovechar que está Zulma aquí con nosotros. Bueno, entonces la primera, una pregunta que es muy pertinente sobre la diferencia entre proyección y predicción. Efectivamente, en epidemiología de enfermedades infecciosas se hacen las dos cosas. Se pueden hacer, no se hacen todo el tiempo, pero se pueden hacer proyecciones y también predicciones. Pero los epidemiólogos que hacen predicciones en realidad es una proporción muy pequeñita de los epidemiólogos de enfermedades infecciosas que se especializan en forecasting, en predicciones. La mayoría de nosotros no hacemos predicciones, solo hacemos proyecciones, porque hacer las predicciones es bastante difícil y requiere muy buenos datos y conocer muy bien los datos. Y algo que es común a las predicciones es que en la mayoría de los casos esas predicciones son de corto plazo, es decir, ese forecasting que se hace, inclusive en Imperial nosotros hacemos, hay un grupo de nosotros que hace predicciones de corto plazo y se hacen a 1 semana o a 2 semanas o máximo 3 semanas. Porque las predicciones requieren utilizar muchos datos y se basan en los datos, mientras que las proyecciones no se basan en los datos, no se basan en la teoría epidemiológica. Lo que sí hacemos en las proyecciones es hacer, por ejemplo, ajustes o calibraciones para que haya ese match entre las fechas. Digamos, cuando nosotros hacemos proyecciones, las podemos hacer, por ejemplo, por días, del día 1 o del día 0 al día 1000, pero saber el día 100 a qué fecha pertenece requiere una calibración con datos reales. Y tener, para saber en qué punto está uno, digamos que eso lo hacemos. Pero sí, la mayoría, por ejemplo, todo lo que yo les mostré no son predicciones, son solo proyecciones, pero predicciones a largo plazo son imposibles, porque son básicamente imposibles, porque digamos, nuestras proyecciones asumen, por ejemplo, que el número reproductivo permanece durante un año en cierto nivel. Eso no ocurre nunca en la realidad, porque puede ser que algunos días suba o baje, y no podemos predecir de aquí a un año cómo va a subir o bajar cada día ese número reproductivo. Es imposible. Por ejemplo, tendría uno que predecir que va a existir el día sin IVA, cuántas veces, cosas de ese estilo. Entonces es imposible hacer predicciones, es muy importante esa aclaración. Pero sí se hacen, y se hacen de corto plazo, y son muy útiles las predicciones de corto plazo porque le ayudan a uno a planear, por ejemplo, cuántos casos voy a tener las próximas 2 semanas, tengo suficientes camas o no, que es parte de los ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, con las UCI en Bogotá y en varias partes del país. Saber, ok, ¿cuántas camas necesitas de UCI las próximas 3 semanas?
Y si esas camas no están disponibles, entonces, ¿qué hacer? Cuando no están disponibles, la única opción es hacer tal cosa, porque entonces si se sigue a esa velocidad, en poco tiempo colapsa el sistema. Ese tipo de predicciones de corto plazo son muy útiles para las tomas de decisiones también. La segunda pregunta es sobre las limitaciones de los datos que utilizamos en los modelos. Tenemos muchas limitaciones, yo creo que son muchas, pero la principal, pienso, al menos para América Latina, incluso para Europa, donde han recogido datos de tasas de contacto por años, es muchos estudios, pero se tienen tasas de contacto en situaciones normales, por ejemplo, pero no se tienen en una situación de cuarentena o en situación de colegios cerrados. No sabemos también cómo operan las tasas de contacto, por ejemplo, por estratos sociales, por regiones, y esos datos lamentablemente no los tenemos hoy en día prácticamente para ningún país de América Latina. Y es una gran limitación. O sea, definitivamente nosotros hacemos análisis de sensibilidad asumiendo que son tasas así, y le damos la vuelta por un lado y otro como para tener el promedio, si se pudiera decir, de lo que eso podría ser, pero siendo honestos, esas tasas de contacto tenemos que asumir, por ejemplo, lo que les decía, para América Latina usualmente las tasas de Perú o tasas extrapoladas por métodos estadísticos. Utilizamos varios métodos para extrapolar tasas de contacto, por ejemplo, para escuelas, para sitios de trabajo, para situaciones del hogar, pero esa no es información real. O sea, eso hace parte de cosas que asumimos, pero no sabemos si en la realidad ocurren así. Y eso requiere mucha comunicación, por ejemplo, con las ciencias sociales, con psicología, con sociología, con personas que supieran hacer esas encuestas. Son encuestas poblacionales grandes, detalladas, muy costosas de hacer. Y podrían, por ejemplo, ayudarse con datos de telefonía celular si la penetración de la telefonía celular fuera tal que cobijara una gran proporción de la población, podríamos utilizarla, pero no es el caso actual. Es decir, esa siempre es yo creo que la limitación más importante son las tasas de contacto. La tercera pregunta era sobre las diferencias, cómo capturamos las diferencias de contextos con... Sí. Algunos ejercicios que hemos hecho para Colombia yo no presenté porque es bastante preliminares. Por ejemplo, asumir tasas de contacto. Hay alguna información que tenemos, por ejemplo, para Colombia con las encuestas de demografía y salud. Entonces, esas encuestas nos pueden decir, por ejemplo, los hogares extendidos intergeneracionales tienen esta proporción, y esa proporción varía en diferentes contextos. Hay un estudio muy bueno que lo recomiendo mucho de unos demógrafos del externado, y ellos analizan este contacto intergeneracional, lo comparan Colombia versus Argentina versus España, y ellos observan cómo hasta el 60% de los hogares colombianos tienen un adulto mayor versus el 15% de los hogares en España, ¿sí? Entonces, y eso varía por departamento. Cada departamento tiene una proporción de hogares que tienen un adulto mayor. Y de esos adultos mayores, ¿qué proporción vive con gente que tiene que salir todos los días, digamos, a ganarse el pan fuera de su casa? Y eso puede llegar en Colombia perfectamente al 55% de la población. Entonces, eso nos habla, pero eso puede variar por departamentos. Estos demógrafos han hecho ese trabajo comparativo muy interesante y actualmente están haciendo esas comparaciones por departamentos. En la medida en que ellos puedan tener esos datos, nuestra idea es poder integrar esa información para tener como alguna diferenciación del contacto intergeneracional por departamentos. Eso nos podría ayudar un poquito a tener mejores proyecciones para departamentos. Pero hay otras cosas, como por ejemplo la disponibilidad de camas hospitalarias, personal, acceso a servicios de salud. Todo eso es diferenciado también por departamentos, y uno observa cuando hace estas mismas simulaciones que les mostré, pero por departamentos en Colombia, uno ve y es súper evidente que hay departamentos donde la capacidad hospitalaria es ínfima en comparación con lo que realmente
se necesitaría, y se necesitaría incrementar hasta unas 5, 10, 15 veces la capacidad actual para que quedaran al mismo nivel de otros. Entonces, esa inequidad dentro de cada país, yo creo que es algo muy de América Latina. Uno no ve esa inequidad tan drástica, digamos, en Europa. Hay, claro, diferencias por regiones, pero no es tan drástica como las diferencias que uno observa internamente en el mismo país en América Latina, y ese contexto particular de América Latina creo que todavía no ha sido capturado muy bien, y hay como una gran fuente, digamos, de datos ahí que todavía no hemos explorado suficientemente para ver cuál es el impacto potencial de eso. La cuarta pregunta es qué otras áreas de la epidemiología se podrían trabajar sinérgicamente con la epidemiología de enfermedades infecciosas, y yo creo que todas las áreas, o sea, no creo que algún epidemiólogo se haya sentido como que no tiene un papel en esta pandemia, porque claramente los epidemiólogos que trabajan en temas de movilidad se sienten súper identificados, quienes trabajan en enfermedades crónicas, en salud mental. Yo creo que todas las áreas, en una situación de una pandemia, y aún si fuera solo una epidemia, todas las áreas tienen mucho que aportar. El punto es encontrar cómo unir esos esfuerzos, y yo creo que, digamos, para poder ir un poco más lejos en la misma epidemiología de enfermedades infecciosas, necesitamos muchos más datos, por ejemplo, sobre prevalencia de enfermedades crónicas. Y cómo incorporamos esa información en nuestras estimaciones, en la medida en que también la ciencia, digamos, en otros sitios va progresando y nos va diciendo, por ejemplo, el riesgo relativo de hipertensión versus no hipertensión es tanto, podemos ir encontrando, digamos, eso que se encuentra en los estudios de cohorte o en los estudios de casos y controles específicos para comorbilidades. Por ejemplo, hay un gran potencial de poder utilizar esa información y adaptarla ya a las estimaciones, a las proyecciones, y poder hacer poder incluir eso dentro de las proyecciones que hacemos, por ejemplo, a nivel ya sea nacional o subnacional, con movilidad, por ejemplo, toda la gente que trabaja en temas de movilidad, transporte, hay bastante. Yo creo que hay muchas oportunidades, creo que hace falta es como trabajar más, como buscar más oportunidades de diálogo, pero hay muchas cosas que se pueden trabajar en conjunto. Hay una cosa, por ejemplo, con la epidemiología clínica que tengo mucha expectativa de poder usar, es, por ejemplo, el día que ellos digan, hay este medicamento que sirve para algo. Entonces, poder colocar el impacto de ese medicamento dentro de los modelos y decir, ok, esto reduce poblacionalmente la mortalidad en tanto. Pero, pues bueno, todavía no estamos en ese punto, pero llegará a un punto donde todos esos datos de los ensayos clínicos podamos incorporarlos dentro de los modelos. ¿Para dónde vamos en el año 2020? Es difícil, obviamente, saber, pero pues todo indica que vamos a estar todo este 2020 con la pandemia. Algunos países yo veo muy positivamente, por ejemplo, lo que pasa en Uruguay y en Paraguay, que tienen unas ventajas enormes en cuanto, por ejemplo, a bueno, mucho más equitativos que Colombia definitivamente, o al menos Uruguay, un país muy equitativo, y ayuda mucho. O sea, vemos un gran impacto de esta pandemia en sitios donde hay grandes inequidades que determinan que no todas las personas pueden tomar el mismo distanciamiento físico, sino que hay una parte de la población que definitivamente no puede. Pero digamos, en esos países veo que ellos pueden muy probablemente regresar a la mayor parte de sus actividades. Tienen otras ventajas como una baja densidad poblacional, son países sí, donde vive muy poca gente con respecto a su territorio y no tienen tanto hacinamiento. Son algunos países, inclusive yo creo que Argentina podría ser un ejemplo de eso también, digamos, esta herencia europea de un poco de la independencia de los hogares, y donde hay menos contacto intergeneracional, les ayuda un poquito más con respecto a los hogares que somos mucho más latinos, donde vivimos desde niño chiquito con 3 generaciones o 4 generaciones, donde hay mucho más contacto intergeneracional. Son cosas que muy probablemente van a influir en cuál sea el impacto diferencial, pero yo veo que estos países muy probablemente van a poder abrir la mayor parte de sus actividades en el año 2020,
y van a poder como que estar más o menos bien, siempre y cuando mantengan un control de las fronteras, o sea, del ingreso del virus por las fronteras. Países donde esto donde no se dio supresión, es decir, en el resto de países de América Latina, yo creo que va a variar mucho, y Colombia incluso internamente por departamentos se ve una gran variabilidad, donde influye de todo, desde la inequidad, el acceso a los sistemas de salud, la distribución poblacional, la densidad poblacional, el impacto va a ser muy distinto. Entonces yo creo que vamos a ver áreas donde va a haber mayor control, y áreas donde va a haber definitivamente mucho descontrol, y vamos a observar, o sea, yo creo que va a ser un año bien difícil este 2020, muy poco probable que volvamos a como una normalidad. Y bueno, ¿y qué hemos aprendido en estos 4 meses? No sé bien qué hemos aprendido, yo creo que hemos aprendido muchas cosas, pero sí creo que, es decir, nos falta tanto por aprender que lo que hemos aprendido probablemente es muy poco con respecto a lo que necesitamos, entonces todavía hay muchas cosas que no sabemos, entonces creo que nos falta mucho por aprender. Genial, Zulma, muchísimas gracias. Zulma, muchas gracias. Creo que varias de las preguntas que hay un montón de preguntas, las has respondido con estos comentarios que has hecho. Sin embargo, quedan algunas que yo creo que darían casi para una nueva invitación que queremos próximamente. Yo quiero invitar al doctor Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, para que Luis Jorge nos haga unos últimos comentarios ya en aras del tiempo, pero lo que puedo ver es que la mayoría de la gente está muy, muy interesada en todo lo que se está hablando aquí. Doctor Luis Jorge. Gracias. Pues agradecer nuevamente a Zulma. Yo me acuerdo que hacia finales de febrero planeamos hacer un coloquio aquí en la Universidad de los Andes, y Zulma gentilmente aceptó, pero se presentó todo esto. No pensábamos que fuera a ser de esta magnitud. Felicitarla por el trabajo que hace como opinión argumentada, científica, como mujer, como epidemióloga. Me parece que es de resaltar. Yo quería tratar de hacer un resumen de lo que dijo Zulma, y ella nos dice, bueno, en Colombia, aterrizando, porque a todos nos interesa Colombia, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo también, Zulma, la gente tiene miedo, quiere tener información. En parte que todo el mundo hable de la epidemia, los abogados, los ingenieros, es porque es una forma de calmar el miedo. Cuando hablamos de lo que no conocemos, sentimos que dominamos algo, esto de los conocidos nos ayuda a calmar el miedo. Entonces todo el mundo habla de la epidemia, eso está bien. Entonces hablando abogados, economistas, ingenieros, sí, una gran diversidad habla de esto. Entonces, ya lo decía Zulma, el comportamiento de Colombia es diferencial, es por regiones, esto es una epidemia de regiones. Tratando de resumir lo que dice, hay que seguir combinando estrategias. Colombia no logró contención porque, digamos, aquí nunca hubo cuarentena total, nunca. Cuando se implementó la cuarentena el 20 de marzo, había 32 excepciones a la cuarentena. Nunca hubo cuarentena. Y le he oído a Zulma, que yo le hago seguimiento diario lo que dice, y Zulma nos dice una cuarentena es efectiva un 60, 65, 70%. La de Bogotá y Colombia en general fue más o menos efectiva, ¿no? Nunca hubo cuarentena estilo Wuhan. Entonces nunca se logró, digamos, supresión, nunca se logró contención. Entonces hay que combinar todavía esa cuarentena, esa contención, esa cuarentena parcial, con estrategias de mitigación, de distancia social. Hay que combinarlas las dos. De hoy también en una ponencia que hizo que Zulma nos decía, si tuviéramos buena distancia social, una distancia física, buena mitigación, no necesitaríamos cuarentena. Si hiciéramos bien esa distancia social, también, y me parece que esos mensajes claves, esos dos mensajes son claves, que es como combinar las dos estrategias. La estrategia también del TTI dice, bueno, para poblaciones más pequeñas, es decir, ¿qué es pequeño? Por ejemplo, en México trataron de hacerlo, pero México también dice ese argumento, es para poblaciones pequeñas, esto es muy grande. Uno diría, en zonas como Bogotá habría que hacerlas en localidades, en municipios, hacer esa estrategia de rastreo. O sea, es como una combinación de esas tres cosas, Zulma, y que se avecina. Los servicios, la SUSI, hoy están al 70%. Parece que estamos llegando, no hemos llegado al pico, pero
ojalá no lleguemos a un punto de saturación, que es lo que tememos, y Zulma nos dice, hay que proyectar eso, qué escenarios, qué habría que hacer para que la gente no llegue a UCI, de pronto es una combinación entre estas estrategias. Mientras también le he escuchado en las charlas cuando Zulma dice, bueno, la única solución de esto es que llegara la vacuna o el tratamiento. Eso cambiaría todo el panorama. Parece que no hay más remedio y que nos enfrentamos a un escenario de incertidumbre, pero eso así. Le quería preguntar finalmente todos esos comentarios, Zulma, y agradecerle nuevamente que esté en este espacio universitario. ¿Cómo era? Y esta pregunta me la pone acá el profesor John Mario González también, inmunólogo. Y dice, bueno, ¿y las pruebas de serología qué? Nos quedamos con el PCR. Digamos, yo sé que la serología, las pruebas se llaman rápidas o serológicas mejor han tenido mucho cuestionamiento, pero están llegando pruebas más fuertes. Van a llegar pruebas de PCR también en saliva, ¿sí? O sea, esto acá, y buenas pruebas, porque sabemos que están llegando mucha prueba, me perdonan la palabra chimba también, ¿sí? Entonces, frente a este escenario, ¿cómo es la vigilancia? ¿Cómo vislumbran lo de las pruebas? Ya sabemos que hemos vivido con esto este semestre, como un comentario final agradeciéndote el gran trabajo que haces. Podríamos quedarme en esto toda la noche hablando y más porque hay cantidad de preguntas, pero hay que darle un cierre y sin duda te volveremos a invitar y sé que el escenario universitario es el escenario de la información con más evidencia, ¿sí? Ante el miedo, ante las falsas noticias, ante la falsa información. ¿Cómo ves lo de las pruebas? Me gustaría que hicieras un comentario con eso, cerrando y agradecerte nuevamente todo lo que haces. Toda esa comunicación del riesgo con la ciudadanía, con los académicos, con todos, jalonando esto para nosotros, lo valoramos mucho y es muy importante. Zulma, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces, sobre la idea de que esto solo tiene solución si hay una vacuna o un tratamiento, yo creo que, es decir, hay muchos adelantos en esos dos, en tratamientos y en vacunas, pero digamos que una vez se encuentren que hay vacunas o tratamientos efectivos, también va a empezar un tema sobre la distribución, la fabricación y la distribución de esta intervención, de estos insumos. Y va a ser un tema muy complicado que no hay como una solución muy clara a la vista, porque, digamos, en otros temas ya más geopolíticos, el papel de la OMS, que sería el rector de todo esto, está bastante disminuido y bastante golpeado últimamente. Entonces la OMS, que normalmente sería la que, digamos, podría realizar todas estas negociaciones entre todos los países y llegar a acuerdos, yo lo veo muy complicado por ahora, y veo como que hay un esfuerzo de muchos países por llegar a tener esa vacuna. Es muy probable que lleguemos a una situación donde haya una vacuna relativamente poco efectiva, inicial, y digamos se produzca y muchos países lo compren, y luego sale a los 6 meses otra que es más efectiva, entonces tocará comprar esa segunda vacuna. Es decir, es un escenario también que, aunque sea la potencial solución, ya en la práctica no sabemos cómo va a funcionar, y va a haber una serie de limitaciones al acceso y al acceso oportuno para esto. Sin embargo, sí sé que hay, digamos, algunos buenos adelantos en el sentido, por ejemplo, un paper que salió hace unas 2 semanas en The Lancet Global Health, también que hace un mapeo de cuáles serían las poblaciones que primero tendrían que vacunarse, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, por ejemplo, ir pensando en ese tipo de cosas. Yo creo que Colombia tiene que ir pensando como en estrategias de potenciales escenarios de vacunación. ¿Cuáles serían esas poblaciones? Entonces, que podamos identificar localmente cuáles son esas poblaciones de mayor riesgo, los mayores de cierta edad, los que tienen ciertas comorbilidades. Pensando como en números, qué proporciones de la población se tendría que vacunar, quiénes son los que primero tendrían que acceder a esas potenciales vacunas, etcétera, etcétera. Y algo similar pasa con los tratamientos, las patentes de esos tratamientos, etcétera. Pues también creo que hay una necesidad de que Colombia y América Latina ingresen como en ese mercado, si se quiere, de la investigación, traten de hacer sus propios estudios también para obtener datos
propios, tratamientos que podrían potencialmente servir en poblaciones caucásicas, podrían no servir, o vacunas igual en poblaciones afrodescendientes o poblaciones indígenas. Bueno, entonces, yo creo que es muy importante que Colombia participe de esos ensayos internacionales y también trate de producir investigación propia y bueno. Sobre la pregunta de la seroprevalencia, claro, y sobre las pruebas en general, entonces tenemos las pruebas de PCR, que son las que estamos utilizando ahorita, que detectan, como decía, este material genético y nos habla de una infección activa, entre comillas, que tiene una alta tasa de falsos negativos. Después de unos 5 días de inicio de síntomas, esa tasa de falsos negativos empieza a aumentar de forma importante. Creo que hay varias cosas que deberíamos hacer ahí. Una, hay que, digamos, intentar mejorar esa herramienta, pero ahorita no veo cómo. Pero sí creo que debemos tratar de trabajar en estrategias de diagnóstico tipo PCR que sean más aplicables en campo. Es decir, las que estamos realizando ahorita requieren de laboratorios de referencia y eso hace que, por ejemplo, en Chocó solo se pueden hacer en Quibdó, no, todavía no, pero en un poco tiempo que va a haber pruebas en Quibdó, solo se van a poder hacer en Quibdó, pero no en el resto de municipios. Entonces yo creo que tenemos que llevar esas estrategias de diagnóstico molecular a pruebas rápidas moleculares que no requieren infraestructura de laboratorio. Creo que Colombia, ya lo hizo Argentina, ya lo está haciendo. Yo creo que en Colombia hay al menos unas 2 o 3 estrategias, instituciones que están tratando de producir esas pruebas que no requieren tanta infraestructura. Y si eso se logra, va a ser un gran logro, porque entonces vamos a poder reducir el tiempo, a pesar de que estas pruebas puedan tener un poquito menos de calidad en cuanto a su sensibilidad y especificidad. Digamos que vale la pena ese sacrificio, porque se aumenta la cobertura y se aumenta la oportunidad de diagnóstico. Entonces creo que ese paso tenemos que darlo en el corto, mediano plazo, y va a ser muy positivo para que estas estrategias de testeo y rastreo funcionen. Y luego vienen otras pruebas como son las pruebas de antígeno. Esas pruebas de antígeno también algunos ya las están probando y podrían tener un papel similar al que tienen las pruebas de PCR, pero todavía no las hay, entonces hay que esperar que haya las validaciones. Las pruebas rápidas de detección de anticuerpo por ahora no son tan útiles porque estas pruebas han sido sobre todo validadas con pacientes sintomáticos que en teoría pues tuvieron una alta carga viral y generaron pues una respuesta inmune mayor. Entonces hoy en día todavía no se sabe bien cuáles son las características operativas de esas pruebas y la eficiencia de esas pruebas, por ejemplo, para hacer estudios de seroprevalencia o para hacer estudios poblacionales. Eso todavía no está muy claro. Lo que se sabe un poco es que cuando se comparan estos ensayos de pruebas rápidas de detección de anticuerpos tipo IgG con ELISAs caseros, lo que se observa es que pues, los ELISAs tienden a tener una sensibilidad mucho mayor, o sea, a detectar pues, estos niveles de anticuerpo incluso en poblaciones que han sido asintomáticas. Entonces, sí, es decir, los estudios de seroprevalencia que se han hecho en el mundo que han utilizado pruebas rápidas, uno tiene que partir del hecho de que es una subestimación de la exposición definitivamente, porque digamos que la mejor prueba tendría que ser un ELISA en este momento. Pero aún esos ELISAs, lo que se ha observado, digamos, en estudios mucho más recientes, es que esos niveles de anticuerpo, particularmente en los asintomáticos o con pocos síntomas, tienden a disminuir. Entonces, podría ser que esos estudios de seroprevalencia estén subestimando la exposición real con todo y que aunque los niveles de anticuerpos sean bajos, no significa que no se genere protección inmune. Entonces, ese es un tema que todavía no se puede resolver, al igual que el hecho de la inmunidad potencial e inmunidad cruzada que hay entre coronavirus estacionales y este coronavirus. Digamos, son también cosas hipotéticas, como ensayos pequeños que se han hecho sobre esa inmunidad cruzada, pero en realidad no hay algo que en este momento nos diga poblacionalmente y en términos de respuesta inmunoprotectora y a largo plazo qué va a pasar. Entre otras cosas porque en estudios también de cohortes largas, hay uno muy reciente publicado hace como una semana de coronavirus estacionales, de seguimiento de 35 años, una cohorte seguida por 35 años, y encuentra que a los 12 meses hay pérdida de la inmunidad y reinfección por coronavirus estacionales. Entonces no sabemos si este coronavirus
también va a proteger frente a reinfecciones en unos 6 o 12 meses, o si protege, por ejemplo, de la severidad más no de la infección. Es decir, en términos de inmunidad yo creo que nos falta mucho por aprender y todavía no sabemos realmente cuál va a ser como el futuro de eso, pero ya hay un poquito de mejor información, entonces toca esperar y ver cómo ojalá desde la ciencia local también se exploran todos esos aspectos, a ver qué respuestas nos dan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Zulma, nuevamente. Entre las preguntas, por supuesto, había muchas que tienen que ver con la cantidad de personas que salieron a marchar en los distintos países o lo que pasó con el Día Sin IVA en Colombia, pero ya veremos más adelante qué pasó con esas situaciones en los distintos países y en Colombia. Por ahora la dejamos descansar y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos nuestros comentaristas, a las personas que nos acompañaron el día de hoy, que fueron muchísimas, y esperamos tenerla nuevamente con nosotros muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego para todos. Feliz noche. Buenas noches.